con cada uno de ustedes. Vamos a donde habíamos dejado hace 8 días, en el Salmo 51, Salmo del rey David. Y el Señor me decía algo ahorita muy importante, mientras se tomaban las ofrendas y diezmos que son voluntarios por parte de usted. Me decía, mucha gente tiene la posición errónea de en esos momentos pensar, cuando yo tuve, cuando pude, cuando tenía, cuando daba. Y me hacía, Señor, muchos tienen una posición, una condición errónea de pensar en el pasado. Casi nadie en esos momentos dice, voy a tener, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, se va a aumentar mi bendición, se va a abrir la puerta de bendición, que es la posición correcta, y mucho más de lo que esperan dar. Amén. Así es, Anita, mucho más, lo creemos, pero así para toda la vida. Porque quizá usted piense, esto pasado, esto sigue igual, pero hay que ocupar el lugar y la condición adecuada, decir, no, yo creo que algo va a hacer Dios para ayudarme, algo va a hacer para cambiar esto, Él va a añadir, Él va a quitar, Él va a abrir, Él va a sobreponer, lo que tenga que hacer, Él lo va a hacer, y yo veré la gloria de Dios. Salmo 51, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos examinando cómo es de tremenda las raíces biológicas, cómo lo espiritual trabaja también en las raíces biológicas, y cómo es importante a través de la obra de Cristo Jesús de Nazaret eliminar eso, amén, cambiarlo. ¿Usted lo cree? En el sentido espiritual, las raíces biológicas, bueno, en las raíces biológicas también las cambia Dios, ¿no? Para el que tiene fe. Dios, ¿cuántas veces no ha enderezado huesos? Ha hecho aparecer órganos, ha quitado órganos malignos y los ha cambiado por órganos sanos. Pero estamos hablando de las raíces espirituales que se transfieren también en lo biológico. Amén. Y la enseñanza, hace 8 días le habíamos puesto a Anita, ¿cómo era? Hace 8 días el ayuno, 11 de febrero. Creo que era raíces, arrancar las raíces de maldición, versículo 3, etapa 3. Entonces seguimos en esa etapa, arrancar, destruir raíces de maldición generacional. Amén. Salmo 51 dice en el versículo 5, habíamos quedado ahí: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Salmo 51, versículos 5 y 6. Tome asiento. Y habíamos quedado con una reflexión importante. Es que el papá y la mamá de David eran pecadores. No eran pecadores. Porque si leyéramos esto, sería que el papá y la mamá de David estaban en adulterio, estaban en fornicación. Y nosotros vamos allá y dijimos, no, aquí lo que se refiere a la palabra es que los judíos sabían que estaba el pecado original actuando en ellos. Lo que le entregó Adán y Eva al diablo, y lo que le permitió a Adán y Eva al diablo que les metieran. Y usted sabe que el propósito de formar a Adán y a Eva era que ellos se reproducieran y formaran la raza humana desde siempre. Y el propósito del diablo fue contaminar, dañar eso, y lo logró, lo consiguió, porque Eva le permitió, le entregó en desobediencia lo que no quería entregar, debía entregarle su voluntad, su pensamiento al diablo. Entonces a eso se refería. Y entonces entendimos que todos nosotros, absolutamente todos, también pasamos por esto, porque somos de un mismo raza y género humano. Que eso usa el diablo para hacer mucho daño en las personas y en los cristianos. Quizá por eso dice la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén.
¿Qué maldad? Nos preguntábamos, ¿qué maldad nos transmitieron en el momento de ser formados? De algunas cosas nos enteramos. Pues en un hogar borracho, ¿qué maldad se iba a transmitir? Borrachera. En un hogar donde el padre concebía, pero a la vez era un hombre que obligaba a otras mujeres y hacía de las suyas con otras mujeres, ¿qué transmitía? Eso en esa criatura que iban a ser, así fuera hijo de la esposa. Bueno, mujeres también que les gustaba ir al consultorio de la bruja, del brujo, así no lo supieran, ¿qué maldad le transmitían a esa criatura cuando nacía? Y así muchas cosas, muchas codicias, muchos pecados, muchas maldades. Pero Dios es maravilloso. ¿Sabe? Hablábamos también que cuando Dios tiene un propósito, quiere que usted y yo caminemos en ese propósito todo el tiempo. ¿Se acuerda usted que Abraham tuvo tiempos de desmayar también? Cuando estuvo en Egipto y lo sacaron a la luz, una mentira, una cosa con Sara, pero Dios le sacó a la luz ¿qué? El propósito con el cual lo había llamado. Cuando David estaba en mucha oscuridad, ¿qué fue lo que le sacó Dios a relucir? El propósito. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba tan mal, digamos anímicamente, en la noche de Getsemaní, porque lo habían dejado solo, ¿qué vino un ángel y le recordó al Señor? El propósito. Y usted y yo estamos en el propósito de Dios. Entonces, en el versículo 6, en mi Biblia hay un espacio entre el versículo 5 y el 6. No sé si en su Biblia pase lo mismo. Y eso lo acostumbra la Biblia, tomado desde los judíos, como para decir, hay un espacio de reflexión, hay un espacio para pensar bien las cosas, hay un espacio para mirar hacia dónde se asume el asunto. Entonces yo creo que usted sabe que David aquí estaba en un lío muy grave con Dios, con los hombres, con su familia y consigo mismo. Pero él reconocía, el rey David, que a la única persona, al único ser que podía ir él para ayudarle, ¿era quién? Dios. ¿Será que a usted le está pasando algo? Sí, ¿verdad? Y aquí el que nos abre la puerta, el que nos ayuda, el que nos liberta es Dios. Amén. Por eso el versículo 6 dice: y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dijimos, qué lindo que usted aprenda a tener esos tiempos íntimos con Dios, pero que sean tiempos íntimos con Dios, en lo cual usted expone la verdad. ¿Para qué ir a decirle mentiras a Dios si Él lo conoce todo? Y si usted en esos momentos íntimos no se siente bien, pues hay que decirle esa verdad a Él. Si en esos momentos íntimos se siente decepcionado por algo o decepcionada, esos son los momentos de ir a decirle a Él. Si usted en esos momentos íntimos se siente débil, esos son los momentos de decirle: Señor, yo necesito esas fuerzas. Y Él hace aquí algo grande. Está dándonos a entender que va a hacer una confesión. ¿Qué hicimos ahorita nosotros en la administración? Esto mismo. ¿Se acuerda de meternos en un momento íntimo y decirle a Dios: Señor, me equivoqué, tenía iras, tenía contiendas, tenía amarguras, me equivoqué, perdóname, Señor, perdóname? Porque esos momentos íntimos donde está la verdad le gustan mucho a Dios. A partir de un momento íntimo de verdad con Dios puede cambiar todo. Amén. Y vamos a ver una prueba bíblica aquí con esto, porque tal como le confesó este hombre, así Dios le concedió. Necesitamos estos momentos íntimos. No nos engañemos a nosotros mismos. No lo pretendamos hacer, porque hay que aprovecharlo. Dice:
Y en lo secreto hay una respuesta. Me has hecho comprender sabiduría. Claro, con esa situación tan difícil, Dios le hizo comprender a David que no le echara la culpa aquí, que no le echara la culpa al otro, que no le echara la culpa ni a Dios, sino que él hacía así. Pero ahí Dios nos lleva porque nos quiere cambiar, porque nos quiere bendecir, porque nos quiere ayudar, porque quiere darnos la salida, porque quiere exhibir la gloria. A mí estos culto del jueves es muy especial y siento una presencia especial del Espíritu Santo. Y yo le digo, si usted se sintoniza con eso, usted es muy importante en este culto del jueves y los que están allá, porque su boca se vuelve una boca poderosa en Dios. Usted puede voltear a buscar a la persona, pero con una seguridad espiritual, y decirle: algo grande Dios va a hacer en tu vida. Algo grande va a ser Dios en tu vida. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Algo grande va a ser Dios en tu vida. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Entonces, mire la confesión que este hombre hace. Porque eso es lo que tenemos que aprender. Si uno dice: Señor, ¿qué necesito para cambiar ya esta historia? ¿Qué necesito para que se entre por un camino ya diferente? Todos los parámetros los enseña la palabra de Dios. Y el 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí hay dos palabras por las cuales estamos trabajando en este tiempo de ayuno y en este año: purificación y lavamiento. Lo primero que usted debe entender es que si usted está detrás de algo muy grande, y que así sea, amén, una respuesta muy grande de Dios, hay que estar en la condición adecuada para pretender esa respuesta y trabajar por ella. Y este salmo nos muestra cómo este hombre, a pesar de que falló, a pesar de que cometió un error terrible, una equivocación muy grande, un pecado monumental, sabía que Dios tenía un propósito con él. Sabía que Dios de los cielos lo podía escuchar. Sabía que Dios podía darle esa oportunidad que nadie más se la podía dar. Él no podía entrar a decirle: Señor, levántame de una vez, hazme el rey que tú pretendes ser, que tú pretendes que yo fuera. Él no le iba a decir: Señor, no. Él sabía que tenía que comenzar, y le dice: purifícame con hisopo. El hisopo se usaba, una planta, ¿verdad? Unas flores. Se usó para ungirlas, pues, en el día de la Pascua, con sangre de cordero. Pero el hisopo lo usaban los sacerdotes para esparcir el agua limpia, a forma de creer que el pueblo estaba, ¿qué? Purificado. Y primero la purificación y luego el lavamiento. Pero como estamos en tiempos del Señor Jesucristo y de su gracia, entonces tenemos que llevar esto a nosotros. ¿Cuál es el hisopo que yo necesito? ¿No será la palabra de Dios? Porque Pablo dice que seamos lavados y limpiados por su palabra. ¿No dijo Jesús de Nazaret que mis palabras os han limpiado? Pero una palabra de Dios que yo la reciba, no como una palabra más, que la reciba con el propósito de que Dios me quiere lavar por mí. Purificar. ¿Qué necesitamos purificar nosotros? Quizá nuestra fe, quizá nuestro pensamiento, quizá nuestro sentimiento, quizá nuestro cuerpo. En estos tiempos en que los medios de comunicación y por todos lados se enseñan: haga lo que le dé la gana con su cuerpo, le dice a hombres y mujeres de cualquier edad,
porque ya antes era el concepto de que cuando era una mujer adulta, pues ya es adulta, ¿qué se puede hacer? O un hombre adulto. Ahorita ya no hay límites, aún a los niños ya les van enseñando esa idea de que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, lo que les dé la gana. Qué bonitas jornadas. Bendecimos a la pastora Doris, que ha sido la que ha encabezado eso de ir a los colegios, ¿verdad? Mire qué lindo. ¿No piensa usted que aunque sea que un niño o una niña salga con la idea de respetar su cuerpo, ya es un logro muy grande? Muy grande, a pesar de otra cantidad de cosas ya, que una niña se vaya formando, que llegue a ser una señorita y le digan, ¿y tú por qué eres hijo? No, es que desde niña aprendí y mi cuerpo tengo que respetarlo y hacerlo respetar porque es la voluntad de Dios. Qué maravilloso eso. O que un niño lo veamos siendo un hombre, oiga, qué hombre tan respetuoso, ¿cómo fue eso? No, que aprendí que mi cuerpo tengo que respetarlo y tengo. Entonces, purificar. ¿Qué significa purificar? Sacar lo contaminado, sacar lo sucio, sacar lo que impide la limpieza. Y estamos en un análisis de lo sucio y contaminado que hay en nuestras vidas, sobre todo por las raíces generacionales antiguas. Esa brujería en la que iban nuestros ancestros es sucia. Esa idolatría, yo no sé si a usted le pasaba, yo alcancé a presenciar eso allá en los pueblos de mis padres, de donde venimos nosotros. Y esa idolatría era sucia, porque aparte de llevar a adorar a personas diferentes al Señor Jesús, se mezclaba con una cantidad de borrachera, que después replicaban pecados sexuales, en abusos, en robos y hasta en homicidios. Todo eso tiene que purificarse. Lo mismo sus sentimientos y emociones están contaminados de rabia, de ira. Uy, el desánimo es de lo más sucio que hay. Un solo amén. Y el desánimo tiene algo terrible, que es contaminar la misma fe. Dice que la fe fue una vez dada a los santos, porque Jesús de Nazaret nos dio de su misma fe. Pero el diablo quiere que se contamine esa fe con cosas sucias, como el desánimo, como la incredulidad, como la apatía, como el amor más por lo material que por lo espiritual. Entonces hasta aquí diríamos, me conviene una purificación total de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo y de mi economía. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque mucha economía cristiana se contaminó con el robo. Se le robó a Dios. Entonces, cuando se contaminó lo que Dios dio con robo, ¿qué dijo el Señor? Detengan el fluir de esa bendición. ¿Se puede purificar? Claro que se puede purificar. ¿Cómo? Con obediencia, no con cuestionamiento. Uy, el cuestionamiento es una cosa que contamina. Contamina y llena. Yo no sé si a usted le pasa. Yo pienso que a la mayoría, que cuando usted ve una persona o va a un hospital donde es un pabellón estricto, cerrado, porque hay pacientes de mucho cuidado, usted no se ofrece voluntario a decir, déjenme pasar a mí, yo quiero estar allá entre ellos, a no ser que el Señor le diga. Todo lo contrario, tiene un cuidado enorme de meterse a ese pabellón, a no ser que Dios lo diga, porque tiene el temor de terminar, ¿qué? Contaminado. Sí, porque usted va a hacer visitas y se cuida. ¿No le ha pasado que dicen tal piso no? Porque hay pacientes de ahí y usted es el séptimo y usted va en el ascensor, dice sexto y mira, séptimo. No, aquí no, digamos, porque no quiere ser contaminado. Cuanto más fuera para nosotros, por ejemplo, cuando a usted tiene noticias
de una comida o esto que huele como mal, usted inmediatamente dice: no, yo no quiero eso. Le da daño, le hace daño, porque le tiene cosa a lo contaminado, a lo que necesita. ¿Cuánto más fuera en lo espiritual? ¿Cuánto más fuera que sintiésemos que el desánimo contamina, que la apatía contamina, que la desobediencia contamina? ¿Cuánto más que hay muchos pecados en la casa que contaminaron y tienen que ser purificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que significa eso? Pero no solamente este hombre le pide que sea purificado de todo lo que tenía, sino le dice: lávame, lávame, y seré más blanco que la nieve. Alguien me dijo: ¿y qué significa eso? Que en un punto haya purificación y en otro lavamiento. Y dije: tal vez purificación es remover la suciedad, pero lavamiento es que eso se vaya y no vuelva más. Que alguien diga amén. Que alguien diga: esto es para mí, porque yo creo que el Señor va a purificar muchas cosas en mi vida y las va a lavar, y eso que me mortificaba se va a ir. Alguien que sea capaz de ponerse en pie con seguridad y decir: sí, amén, yo lo creo, que eso que me mortificaba, que me hacía daño, se va a ir y no vuelve más. Porque la obra de purificación que hace Dios a través de su palabra va a ser eficaz, porque va a haber un lavamiento en mi casa, va a haber un lavamiento en mi economía, va a haber un lavamiento en mi salud, va a haber un lavamiento en mi mentalidad, va a haber un lavamiento poderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Tomen asiento, por favor. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Detengámonos ahí, porque recordábamos que cualquier cosa de su condición espiritual y anímica le repercute en su cuerpo. Esta es una de las muchas pruebas bíblicas que hay. Ya está viendo usted que David estaba mal. Sentimiento de culpa, se sentía mal ante Dios, ante la comunidad, ante él mismo, y sabía el peligro al que se había expuesto ante Dios. Pero cuando él dice: y se recrearán los huesos que has abatido, está diciendo las consecuencias de lo que dice llegan a mi cuerpo. Entonces tal vez esa gastritis es por la situación espiritual y anímica. Tal vez esa taquicardia poderosa y esa presión arterial es también por la condición espiritual. Tal vez esos dolores o esa pérdida de peso, o lo contrario, esa ganancia de peso. Porque hay gente que en la ansiedad abre la nevera cada, digamos, 20 minutos para hacerlo. Vaya y busca en la alacena las galletas. Cuando se da cuenta ha subido 10, 12 kilos. ¿Sucede o no sucede? Él le pide algo a Dios maravilloso: hazme oír gozo y alegría. Yo no sé si, yo creo que usted lo entiende perfectamente, que es gozo y alegría que viene de Dios, y que cuando la persona tiene la disposición para oírla y recibirla, es tan poderoso eso que logra producir sanidad, descanso aún en el cuerpo. Por eso será que la palabra de Dios dice que el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy
El Señor le está dando a usted y a mí una oportunidad. Y a la iglesia. Usted y yo somos los que decidimos, todo lo decidimos en cuanto al camino que Dios nos pone. Porque Dios aún con Moisés los tomó y les dijo: aquí les pongo monte de maldición y les pongo monte de bendición. Vosotros escogéis, pueblo. ¿Y sabe qué fue lo triste? Que generaciones después hubo gente que escogió la maldición. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo dejó de tener conocimiento. Se le dejó de hablar la palabra de Dios. Yo bendigo a mi pastora, creo que en todos los cultos la bendigo, y creo que eso está registrado. ¿Qué día le decía a las personas a uno? Eso está grabado, si lo quieren oír, de cómo la bendigo, porque una mujer, ¿verdad, pastor? Intensa en ese punto, que lo importante de la palabra de Dios, de orar en la palabra de Dios, de profetizarnos en la palabra de Dios y de caminar en la palabra de Dios. Dice el 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Detengámonos un poquito acá, hay que entender. Usted se ha puesto a pensar si David era el adorador, el rey David era el adorador. Si el rey David era la persona dispuesta para la batalla, para levantar el nombre de Dios, porque así fue, ¿o no? Si el rey David fue el hombre que nos enseñó a adorar públicamente a Dios, porque la adoración antes era muy cerrada, pero él fue por las calles adorando a Dios, bendiciendo a Dios, oh moradora de Sión. Alaba al Señor, y por las calles iba danzando, por las calles iba brincando, tanto que su esposa, parece que su primera esposa lo miró, dijo: ¿qué hace el rey ahí danzando como un vil? A él no le importó, dijo: no me importa que me veas tú como vil, a mí me gusta danzar, que la gente vea que el Dios mío es el Dios eterno, es el Dios verdadero, es el Dios santo. Entonces usted se pregunta, ¿qué le pudo haber pasado a David? ¿Por qué tuvo que codiciar a esa mujer? Bueno, yo esto no lo estoy propiciando. En esa época él tenía muchas más mujeres. ¿Por qué hizo matar a este hombre? Era un hombre justo. Y la respuesta quizá está aquí, que había un pecado y una maldad oculta, y que el diablo espera los pecados y las maldades ocultas para activarlos en los hijos de Dios, para que cometan errores delicados. Por eso es tan importante estos tiempos de estar en Cristo Jesús verdaderamente, y erradicar y sacar esas raíces de ¿qué? De pecado y de maldad. Mire, deje un poquito ahí, ya vamos a retornar aquí. Váyase conmigo ahí adelante a Isaías capítulo 58. Y esta mañana, esta madrugada, Dios me lo hablaba. Isaías capítulo 58. ¿Usted cree que lo que Dios habla aquí lo va a cumplir? Eso es parte suya. Eso es parte suya, usted lo tiene que creer. ¿Sabe que alguna vez nos llevó Dios a un lugar, a una casa? ¿Hace cuántos años fue eso, pastora Doris? Ya le digo. Y era que tenían un local esquinero hermosísimo, una casa esquinera y un local esquinero a 2 cuadras del centro. ¿Usted qué piensa? Un arriendo, una buena entrada económica. Pero lo alquilaron para una taberna, para una borrachera. Esa casa hedía entre olores nauseabundos de licor, de cigarrillo, etcétera. Entonces nos pidieron a nosotros que fuésemos a orar para que se secara, porque ellos querían que esas personas se fueran, pero bien, entregando eso. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y Dios los sacó. Pero Dios dio una palabra profética. Ese mismo día, es lo que no recuerdo, si ese mismo día, y Dios puso al profeta a decir: Dios los sacará de acá, porque esta es su heredad.
Aprovéchenla y tómenla. Y Dios le dijo: pero Dios está mostrando aquí un negocio que no tiene nada que ver con esto. Háganlo y serán muy prosperados. Ellos en el momento dijeron amén, pero su corazón puso duda. Ese hombre, esa mujer tampoco. A mí no me gusta esa iglesia. Ellos arrendaron esa esquina. La persona que llegó, que no eran ellos porque era la heredad, puso el negocio que Dios había dicho para ellos. Y un día me dijo el hermano, porque es un hermano, el pastor, ¿cómo lamento? Porque ese hombre sacó ahí 2 casas en ese pueblo, otra casa en Girardot, otro lote, todo de ese negocio. Casi que le digo: ese dinero, esa bendición era para usted. Pero como usted decidió menospreciar la palabra del profeta, pues Dios se la entregó a otro. Por eso yo le pregunto a usted: ¿usted en este momento está creyendo a nuestro anuncio, sí o no? Porque de lo que usted haga ahorita va a ser arrancada la raíz de maldad, de pecado, de desgracia, de ruina, de fracaso, de vergüenza, para producir algo nuevo. Mire Isaías 58, porque estamos en el tema de la maldad y del pecado. Es muy importante examinarlo. Dice Isaías 58, he aquí el versículo 4, que para contiendas y debates ayunáis. Tenaz que usted le haga un debate y una contienda a una persona que va a ayunar, le forme pelea, y menos al pastor. No ayunéis como y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Usted a qué viene el ayuno? ¿A que su voz qué? ¿Sea qué? Y oída en lo alto haya una respuesta. Pero si usted peleó, si usted alegó, si usted hizo pelear a otros, si usted sacó el puño, su voz no va a ser oída en lo alto. Si usted iba manejando y se le atravesó el taxista y le roció gasolina de groserías, su voz no va a ser escuchada. Es tan importante. Yo pienso que deberíamos ni hablar el día jueves en la casa, para que la voz nuestra sea oída. ¿En dónde? En lo alto. Es que aquí no habla que la voz sea oída por el vecino, por la vecina que gritó más duro y que impuso su posición, y así se hace y punto. Aquí no dice que el ayuno sea para que la voz, bueno, el diablo que la oiga, que estamos en ayuno y en oración y reprendiendo género que no ha salido. Pero aquí habla que la clave del ayuno es que la voz sea levantada hasta lo alto. El 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma. Eso quiere decir que deje de comer, que incline su cabeza como junco, quiere decir que se humille ante Dios, y que haga cama de silicio y de ceniza, quiere decir que se postra ante Dios. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice, porque estamos viendo que el ayuno es un día que agradable a Dios. Por eso será que se manifiesta tan tremendamente en los jueves de ayuno. Porque el domingo no falta el que viene que se ha comido 3 tamales. Yo voy a madrugar y me como 3 tamales, o un caldo de pescado así. Unos vienen en ayuno, otros no. Pero el jueves, si estamos convocados a ayuno, ¿cómo debemos venir? En ayuno. Porque es un día que agradable a Dios. Cuando usted ayuna, le agrada a Dios. Imagínese que usted ayuna, le agrada a Dios. Cuando usted levanta su voz a lo alto, es escuchada. Y si lo hace con fe, es respondido. Dile ahí a la persona al lado, míralo ahí como les estás mirando, y tú la miras ahí. Y van a decir, si tú levantas tu voz a lo alto, serás escuchada y vendrá una respuesta.
de Dios para tu vida. ¿Lo crees? Y tú dices, sí lo creo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sí lo creo, sí lo creo. Sí lo creo, porque dice la palabra. Y veo milagros de restauración, y veo milagros de respuesta, y veo milagros de sanidad, y veo milagros de poder pagar deudas. Alguien que necesite pagar una deuda, diga sí, amén. Yo veo ese milagro, voy a poder pagar esa deuda. Sí va a aparecer ese dinero, voy a poder pagar, voy a poder cancelar esa deuda. Alguien que diga sí, voy a poder comprar cosas que necesito, sí las voy a poder comprar, porque va a haber una respuesta de lo alto. El Dios de los cielos, el dueño del oro y de la plata, que es el dueño del oro y de la plata en todo el mundo, me responderá para que pueda comprar todas las cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, el día agradable al Señor es ayunar, pero no pelear, ni hacer pelear a otros, ni imponer sultas. Es que es así y punto. Yo hablo porque hablo y desde chiquita o desde chiquito hablo. No, hermanos, está siendo el día desagradable para Dios, y para otros se les está tirando el día. Imagínense una persona que se disponga para orar, se le tiren el día. No, es que así no es que no. Yo por eso digo mejor, callaos. Dice el 6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es impiedad? Maldad. Y aquí usted encuentra algo tremendo: ligaduras, ataduras. O sea que hay ataduras de maldad. ¿Qué quiere Dios? Que se desaten. Y esas ataduras, hablamos, no necesariamente usted las tuvo que hacer. De pronto un ancestro suyo las hizo y todavía han transferido a usted. Amén. Y por eso tenemos que romperlas. En Cristo Jesús lo podemos hacer. Dice ligaduras de impiedad. Y estas ligaduras son terribles. Esto es extensísimo. ¿Saben qué trabajan los brujos y las brujas y los hechiceros? Atando a la gente. Eso es tan tremendo que cuando yo trabajé ya hace muchos años en una entidad del Estado, teníamos acceso a una gran represa aquí cercana. No todo el mundo podía entrar a esa represa porque esa era del agua potable para todo Bogotá. Entonces no dejan entrar a todo el mundo. Pero como nosotros éramos de la entidad del medio ambiente, nos dejaban entrar para revisar eso. Entonces yo me hice amigo de los guardias, de los lancheros, ahí verán, y compartíamos. Y uno me dijo: esto es tan terrible. Dijo: echan barquitas en forma de cajón, de ataúd, echan un muñeco de parafina y con cosas atadas, decía cintas de muerte o eso. Dijo ahí, y al rato aparece una persona aquí suicidada o algo, y estoy delante de Dios. Y después, cuando entendí la palabra, dije: con razón trabajan con tantas cosas de atadura. Y después una persona que estuvo en los caminos de la oscuridad dijo: por eso los velones de las funerarias hay gente que se las lleva, y las cintas que quedan por ahí de las ¿cómo se llama esos? Digamos, de las coronas, se las llevan y hacen las ataduras. Porque los brujos creen poderosamente que tienen poder para atar. Inclusive hay anuncios en los postes donde dicen: yo se lo ato, yo se lo ligo. ¿Quieres a tal hombre? Yo se lo ato, yo se lo ligo. Entonces así debe haber gente que está ligada a una maldición, que está ligada a un fracaso, que está ligada a una enfermedad, que está ligada a una tristeza permanente, que está ligada a quién sabe a qué, o unos hijos. Y qué lindo que el Dios eterno nos dice que es un ayuno en el cual que se pueden desatar esas ligaduras, se pueden quitar esas ligaduras. Tenemos que creerlo.
Y tenemos que movernos en pro. Nosotros mismos no podemos, pero Dios nos dio a Jesús de Nazaret y en Él todo lo podemos. En Él podemos declarar esas ligaduras de muerte, de hurto, de destrucción que había en mi vida. Ahora son cortadas, son quitadas. Ligaduras de fracaso, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de estancamiento son quitadas en el poder de Jesús de Nazaret. Por eso Dios hoy le mostró a una madre, le dijo: vaya en visión a donde está su hijo y quítele esas ligaduras de los pies y levántelo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque lo está diciendo la palabra de Dios. Hay ligaduras que quieren ligar al pueblo de Dios a fracaso, a muerte, a hurto, a destrucción, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y en ayuno creemos que este ayuno rompe esa ligadura, declara esas ligaduras se rompen en el poder de Jesús de Nazaret. Esas ligaduras de fracaso, esas ligaduras de dolor, esas ligaduras de tristeza. Y si usted sabe que a su ser querido lo están atando con ligaduras de brujería, de hechicería, de encanto sexual, dígale: esas ligaduras se rompen en ayuno, en oración, en el poder de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en Jesús de Nazaret para romper esas ligaduras de ruina, de fracaso, de enfermedad, de soledad, de tristeza, de decaimiento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Pero Dios es tan hermoso que dice otra parte, dice: soltar las cargas de opresión. Opresión es sometimiento, contra voluntad. Entonces, ¿qué te está sometiendo contra tu voluntad, contra tu deseo? Porque a lo mejor tu deseo es estar en paz, pero hay una situación que no te somete para que no estés en paz. Tu deseo de pronto es estar en paz económica. El diablo usa mucho eso. Pero hay una opresión, una carga ahí, porque no hay dinero, no hay fluidez. Se gasta demasiado y entra muy poco, y debe ser lo contrario: entra demasiado y se gasta muy poco. A eso quizás se llama una carga que oprime. Y la opresión entra en todos los ámbitos del hombre, del ser humano, en su mente. Por eso tiene una mente oprimida, no tiene más sino pensamientos. Para estar ahí debajo del yugo no hay, no se puede, no se tiene, no hay cómo, no. Ahora también se oprime el corazón. Por eso la persona ya no ama, ya no respeta, ya no quiere, ya no sonríe, porque tiene el corazón ahí encerrado como una piedra. Por eso hay almas oprimidas, no quieren orar, no quieren congregarse, no quieren levantar las manos, porque su alma está ahí oprimida bajo ese peso. Por eso hay espíritus también oprimidos y no sienten la libertad gloriosa de un hijo de Dios para alabar, para bendecir, para levantar las manos y decirle: te alabo y te bendigo. Y hay cuerpos bajo la opresión. Duele la cadera, duele la rodilla, duele el tobillo, duele la nuca, duele el hombro, duele la matriz, duele la próstata, duele todo, dice Anita. Todo cae pesado. Es porque está bajo presión. ¿Qué dice nuestro Dios hermosísimo? Soltar las cargas de opresión. Que tú las sueltes. El ayuno es poderoso para que tú sueltes tus cargas de opresión y las de otros. ¿Usted sabe la bendición que le pasó a esta hermana hoy, que le fue quitado manto de vergüenza? No sé si ella lo entendió así, pero los demás lo entendimos. Tremenda bendición. Porque como Dios la quiere usar y todo en fe, entonces para que
no haya nada en la vergüenza decir, sino todo lo contrario, en honra, y tengan que decir: esta mujer siempre se sostuvo que había un Dios que le escuchaba y que Jesús de Nazaret intercedía por ella, y en el poder del Espíritu Santo de Dios pudo conseguir lo que ha conseguido y seguirá consiguiendo. Dele la gloria a Dios, alábelo y bendígalo. Pero eso es en momentos de ayuno, en donde soltamos las cargas de opresión. Qué lindo es el ayuno. Qué lindo es el ayuno. Yo quisiera que vinieran muchos más, pero bueno, ya eso lo digo, Señor, el crecimiento lo das. Y las cargas de opresión. El diablo es un opresor número uno. Entonces él va a buscar que tú vivas cargado, cargada de opresión. Y en el ayuno, qué maravilloso que tú logras soltar esas cargas y dejar libres a los quebrantados. Quebrantamiento. Hoy el Señor hizo esto porque hizo soltar. Mire el Señor cómo cumple su palabra. Yo no sé si la pastora Doris Sandoval tomó nota. A una hermana le dijo: suelte ligaduras, ayuno. A otra hermana le quitó ese manto y le dijo: suelte esa carga de opresión. Y a otra hermana le dijo: tiene dolor en su corazón, heridas, quebrantado. Dejar ir libre al quebrantado. Y hay una parte que también se tiene que cumplir. Dice: y que rompáis todo yugo. Que rompáis todo yugo. El tiempo ha pasado, pero alcanzamos a orar. Pasa tremendamente, ¿verdad? Hoy yo dije: voy a ir hasta las 11:30 porque tengo una cita médica ahora más tarde, entonces para alcanzar, pero el Señor. ¿Y cuál yugo tiene usted que no debe llevar? Hay un yugo que tenemos que llevar, no se nos olvide. Un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Usted no se puede desprender de ese yugo. Dijo el Señor: lleváis mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Usted no puede pretender ser cristiano sin llevar el yugo del Señor, pero es ligero. Usted no puede pretender ser cristiana o cristiano sin llevar la carga del Señor. A Él le duelen las almas, a usted también. Y usted ve un borracho por ahí, en vez de decir: uy, un grupo de limpieza, no, Dios mío, recógelo como recogió al pastor Iván y lo sanaste y lo restauraste. Eso es la carga del Señor. Que usted ve esas muchachas, esos muchachos vueltos nada, en vez de decir: oh, que, no, Dios mío, ayúdanos, haz algo para que estos muchachos sean cambiados, su mentalidad sea cambiada, su corazón sea cambiado. Esa es la carga del Señor. Que si usted ve sus familiares, que ellos todo el año trabajando solamente para el fin de año, y en enero volverse al revés y venir a decirle a todo el mundo que pasearon, que tomaron, que hicieron. Usted dice: yo quiero ayunar para que Dios haga algo y les cambie esa forma de pensar. Eso es la carga del Señor. Ese es el yugo del Señor. Pero aquí dice que se rompa todo yugo que no proviene de Él. ¿Cuál yugo tienes? ¿Económico? ¿Familiar? ¿Social? Con el poder de la palabra de Dios, declarando que en este proceso de ayuno se va a romper todo yugo. ¿Y sabe por qué le pido yo que usted se concentre en lo que es? Porque yo conozco parte de sus cosas por ser el pastor, no porque me entrometa en su vida. Yo conozco parte de sus cosas por ser el pastor, no porque me entrometa en su vida, pero otras no, porque no soy Dios. Pero usted sí conoce muchas cosas, yugos ahí que tienen que romperse, y el Señor nos está anunciando eso. Padre nuestro que estás en los cielos, levante la voz con poder y autoridad y diga: conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Cristo Jesús de Nazaret en mi vida, conforme a la unción
que me da el poder del Espíritu Santo de Dios. Dígale: hoy me levanto y salgo adelante en el nombre de Jesús de Nazaret con esta palabra, porque si la palabra de Dios lo anuncia, así es, se rompe ese yugo, todo yugo que me está haciendo daño, todo yugo de incredulidad, todo yugo de maldad, todo yugo de fracaso se rompe ahora, todo yugo de desánimo se rompe ahora, todo yugo impuesto por brujas, por brujos, por hechiceros se rompe ahora, todo yugo de enfermedad, todo yugo de fracaso, todo yugo de malos hábitos se rompe ahora, ahora, por el poder de Jesús de Nazaret. Está escrito en la palabra de Dios: se rompe yugo de fracaso, yugo de ruina, yugo de enfermedad, yugo de dolor, yugo de tristeza, se rompe ahora. Está escrito en la palabra de Dios. Ese yugo que vino a mi vida de parte de mis ancestros se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese yugo que vino por haberme equivocado, ese yugo que vino por haberme emocionado y tomar decisiones a la ligera que me trajeron consecuencias, hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy vamos a declarar que vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad, la bendición, la prosperidad de un hijo de Dios. Va a fluir la bendición. Llévele la contraria al diablo, a los demonios, a la ruina. Diga: la bendición sí va a fluir, porque está en la palabra de Dios. Se verá la gloria de Dios en mi casa, se verá la gloria de Dios en mis hijos. Llévele la contraria al diablo y dígale: diablo, si le pusiste a mis hijos el yugo del mundo, el yugo de la desobediencia, el yugo de la carnalidad, hoy se rompe ese yugo, hoy se comienza a romper ese yugo en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y todo lo que hemos declarado y pedido lo recibimos, porque lo hemos pedido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, por un día más que nos das y una oportunidad más que nos das. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición del Padre eterno. Recibimos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental y la familiar. Sonría, saque una buena sonrisa y salude con esa buena sonrisa al hermano y a la hermana que tiene al lado. Que Dios les bendiga rica y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.